I wish I had an angel for one moment of love. La última canción que Nightwish y Tarja tocaron juntos. Para muchas personas esta fecha marca la verdadera muerte de Nightwish. Pero, ¿realmente Nightwish murió cuando expulsaron a Tarja? Ok, bueno, eso es lo que vamos a responder en este video. Te daremos 5 razones por las cuales Nightwish sí murió cuando expulsaron a Tarja y 5 razones por las cuales Nightwish no murió. La voz de Tarja. La voz de Tarja Turunen en Nightwish es una de las características distintivas que contribuyeron significativamente al éxito y la singularidad de la banda durante su tiempo juntos. Tarja es conocida por su amplio rango vocal, desde tonos bajos y cálidos hasta impresionantes notas altas. Su versatilidad vocal fue un elemento crucial en la música de Nightwish. Puede transitar fácilmente entre registros, agregando dinamismo y emoción a las composiciones. La potencia y proyección de la voz de Tarja son impresionantes. Su capacidad para cantar con fuerza y hacerse oír sobre las complejas orquestaciones y guitarras pesadas de Nightwish contribuyó a la grandiosidad épica de su música. Tarja posee una formación clásica, y su entrenamiento operático se hace evidente en su técnica vocal. Puede incorporar elementos operáticos en sus interpretaciones, creando un contraste fascinante con el metal sinfónico característico de Nightwish. La entrega de Tarja está impregnada de emoción y expresividad. Sus interpretaciones transmitían una gama completa de sentimientos, desde la melancolía hasta la exaltación, lo que añade profundidad y conexión emocional a las letras y melodías. Tarja trabajó de manera excepcional con la orquesta, integrando su voz con arreglos sinfónicos complejos. Su capacidad para fusionarse con elementos orquestales, contribuyendo a la majestuosidad de álbumes como Once y Century Child. La voz única de Tarja añadió una dimensión única al sonido de Nightwish. Su timbre distintivo y la forma en que enlaza las palabras crearon una firma vocal que la audiencia identificó inmediatamente con la banda. Aunque Nightwish es conocido por su enfoque de metal sinfónico, la voz de Tarja mostró una versatilidad notable al interpretar baladas emotivas, canciones más pesadas y piezas con influencias folclóricas. Su adaptabilidad contribuyó a la diversidad musical de la banda. La contribución vocal de Tarja a Nightwish dejó una huella duradera en la música metal y sinfónica. Su legado continúa siendo una referencia para vocalistas en el género, y su impacto ha influido en numerosas bandas que han surgido después de Nightwish. 2. Nightwish Original. Nightwish, bajo la dirección de Tuomas Holopainen, incorporó orquestaciones épicas y atmosféricas en su música. La combinación de la furia de los timbales de Nevalainen, los solos brutales de guitarra de Empu, el bajo pesado y la voz de Marko Hietala, y por supuesto la voz de Tarja Turunen, creaban paisajes sonoros cinematográficos que transportaron a la audiencia a mundos imaginarios. Las letras de Nightwish, escritas principalmente por Mr. Tuomas, a menudo se centraron en temas de fantasía, mitología y narrativa. Tarja lograba transmitir estas historias de manera emotiva, contribuyendo a la inmersión del público en las narrativas de las canciones. Las actuaciones en vivo de Nightwish con Tarja Turunen eran espectáculos visuales impresionantes. La combinación de la presencia escénica de Tarja y la energía del resto de la banda crearon experiencias inolvidables que siguen siendo recordadas con nostalgia por la audiencia general. La colaboración entre Nightwish y Tarja llevó al grupo a alcanzar un éxito comercial significativo y a ganar reconocimiento mundial.
la banda se convirtió en un referente del metal sinfónico, atrayendo a fans de diversos rincones del mundo. A pesar del éxito, la relación entre Tarja Turunen y el resto de Nightwish se volvió tensa, y la separación en 2005 fue muy controvertida. Sin embargo, la contribución de Tarja fue fundamental para la identidad de Nightwish y es recordada por los fanáticos como una auténtica diosa del metal. Y esto nos lleva a 3. El sonido old school de Nightwish. La voz de Tarja es una de las características más distintivas del sonido old school de Nightwish. Su entrenamiento operático se combinaba a la perfección con los sintetizadores, batería, bajo y guitarra, con una potencia impresionante y una riqueza tonal que le permitía abordar una amplia gama de estilos, desde pasajes líricos hasta notas altas y superpotentes. Esa química nunca la volveremos a ver. La implementación sinfónica desde su álbum del 2002 contribuyó al sonido clásico de Nightwish, desde los teclados y sintetizadores, el bajo, hasta las guitarras eléctricas, la orquesta sinfónica y la batería. La banda lograba equilibrar la intensidad del metal con la majestuosidad de la música sinfónica. Nightwish también se destacó en la creación de baladas interesantes, como Creek Mary's Blood y Sleeping Sun. Mostraron la capacidad de Tarja para transmitir emociones profundas, respaldadas por arreglos musicales que resaltaban su voz melódica y emotiva. El sonido de la vieja escuela de Nightwish con Tarja dejó una huella duradera en el metal sinfónico. La colaboración ha sido una referencia para bandas posteriores en el género y ha contribuido a la evolución de la escena musical. Esto es un claro indicativo de 4. La excelente narrativa de los 5 álbumes. Durante la era con Tarja, se creó una discografía que no solo destacó musicalmente, sino que también presentó una narrativa profunda y envolvente a lo largo de sus álbumes. Porque al final, las canciones nos cuentan historias con las que podemos llegar a empatizar. La manera en cómo se cuentan es crucial, porque cuando la narrativa de una historia es mediocre, la atmósfera que rodea a la historia se va por el inodoro. Desgraciadamente, Nightwish tiene álbumes con estas características. Pero bueno, eso ya lo dejamos para las reseñas individuales de cada álbum de la banda. El álbum debut del 97 estableció la presencia de Nightwish en el metal sinfónico. La narrativa exploró temas de fantasía y naturaleza, estableciendo las bases para la mezcla de metal y elementos sinfónicos que caracterizarían a la banda en el futuro. Algunas pistas destacadas son Elven Path, Beauty and the Beast y Know Why Nightingales Sing. Podríamos catalogar la narrativa de Angels Fall First con elementos de cuentos de hadas y mitología, creando un mundo imaginario que sirve como escenario para las composiciones. Oceanborn elevó la narrativa al fusionar la energía del metal con elementos sinfónicos y líricas más complejas. La temática power metal de finales de los 90s y los elementos épicos introdujeron una mayor profundidad narrativa. De este trabajo hay pistas destacadas como Sacrament of Wilderness y Sleeping Sun. Esta última que la podríamos considerar como la balada insignia de Nightwish. La narrativa de Oceanborn se centró en temas de amor, naturaleza
y la conexión entre el ser humano y la filosofía, creando una atmósfera rica e interesante. El primer álbum de Nightwish del siglo XXI presenta una narrativa más enfocada en el cumplimiento de deseos, la aceptación y la exploración de la imaginación. La calidad lírica y la variedad musical consolidaron la posición de Nightwish en la escena del metal sinfónico. Aquí encontramos pistas destacadas como Deep Silent Complete, Dead Boy's Poem y Phantasmic, que cumplen con los parámetros mencionados anteriormente. Wishmaster presentó una narrativa que giró en torno a la búsqueda de los deseos, fusionando elementos de fantasía con letras poéticas y emotivas. El álbum del 2002 presentó una narrativa que exploraba la infancia y la inocencia perdida. La inclusión por primera vez de coros y una orquesta real aumentó la emotividad y la epicidad del álbum. Aquí destacan pistas clásicas como Ever Dream, Bless the Child, y la primera canción en superar los 10 minutos, Beauty of the Beast. La narrativa de Century Child profundiza en temas más oscuros, como la pérdida y el dolor, pero también destaca la belleza y la esperanza a través de una producción más envolvente y compleja. Once marcó una narrativa más épica y teatral, llevando a Nightwish a nuevas alturas creativas. La inclusión de la Orquesta Filarmónica de Londres y la participación de otros artistas enriquecieron aún más la narrativa. De aquí salen himnos de Nightwish como Nemo, una infravalorada Dead Gardens, y la obra maestra del siglo XXI, Ghost Love Score. La narrativa explora temas de amor, pérdida y redención, creando una experiencia musical que va más allá de lo convencional. En los 5 primeros álbumes de la banda, Tarja era la que nos transmitía los sentimientos, que fueron escritos por Mr. Tuomas. La manera en cómo ella se expresaba nos trasladaba a una atmósfera que no se volverá a repetir. Y esto nos lleva al motivo por el cual, posiblemente Nightwish se murió cuando expulsaron a Tarja. 5. Las canciones no sonarían igual en vivo. Esto no necesita mucha presentación. Las canciones de los 5 primeros álbumes de Nightwish con Tarja no sonarían igual con las cantantes que vendrían después. Y para que lo puedas ver mejor te dejamos algunos ejemplos de esas canciones y después tú puedes sacar tus conclusiones.
5 razones por las que no se murió. 1. Nightwish evolucionó. Es más que evidente si no pregúntense de dónde es que salen los álbumes que ven en pantalla. Nightwish empezó siendo un proyecto semiacústico en el año 96, a finales de la década de los 90 del siglo XX e inicios del siglo XXI. Nightwish pasaría al power metal con una base sinfónica, pero todavía no usarían una orquesta real, ya que los elementos sinfónicos fueron hechos desde los sintetizadores de Tuomas. Por eso es que los 3 primeros álbumes de Nightwish suenan con un sonido nostálgico y característico de la época. A partir del año 2002, con el nacimiento de Century Child, la incorporación de Marco Hietala como bajista y segunda voz, y la aparición por primera vez de instrumentos de orquesta reales, aumentaron aún más la epicidad de los álbumes que vendrían en el futuro. Estos elementos continuarían con un toque que apuntaba más hacia un metal casi cinematográfico. Canciones como The Poet and Pendulum, Song of Myself y Scare Tale son algunos ejemplos de la evolución de la banda. Hasta la mitad de la década del 2010, con el lanzamiento del 8º álbum de la banda donde su sonido adquirió un sonido más cercano al folk metal, canciones como My Walden y Elan son claros ejemplos del nuevo enfoque de Nightwish. En la década de los 2020, el sonido folk metal regiría en el sonido del nuevo Nightwish, aunque también incluirían algunos elementos poco ortodoxos para lo que representa la banda. Esto nos indica que Nightwish, a pesar de los cambios de formación y múltiples polémicas, supo evolucionar y llevar su aura al siguiente nivel. 2. Nightwish se hizo viral. Esto fue posible gracias a la incorporación de Anetzita a Nightwish. Y aunque en su tiempo un sector de la fanaticada la repudiaron, algo innegable fue su voz mucho más orgánica y que le dio un lavado de identidad a Nightwish. Pensaban que Nightwish se hizo viral por los canales de YouTube que reaccionan a su música. No, compañeros, antes de que siquiera existiera esa manía de reaccionar a videos de YouTube, Nightwish por sus propios medios se hizo sumamente viral. Es mucho más probable que tú hayas conocido a Nightwish durante la época con Annette, a que hayas conocido de primer momento a Nightwish con Floor Jansen, y una gran prueba de que pudo ser así son los videos de Amaranth y Bye Bye Beautiful. Ambos videos sobrepasan las 100 millones de vistas en YouTube. Más de alguna ocasión YouTube te recomendó los videos antes mencionados y te detuviste, entraste al video por curiosidad y terminaste escuchando las canciones más populares de Nightwish, al menos en YouTube, y no digamos en las otras plataformas como Spotify, Apple Music y demás plataformas de consumo de música donde las cifras son millones y millones de reproducciones. Por lo que damos por hecho que Nightwish se viralizó por sus propios medios y no dependió de personas reaccionando a su música para obtener dicha popularidad. Esto nos lleva a un motivo que a muchos no les va a gustar oír. 3. Nightwish salió de la monotonía. Esto es algo que duele decirlo, pero es objetivamente cierto. Si Nightwish continuaba con Tarja, con el tiempo los fanáticos se sentirían saturados de tanto explotar la voz lírica de Tarja, y parecería que solo ese recurso vocal sería por el cual optaría la banda. Porque seamos honestos y pensemos objetivamente, si le quitamos la voz lírica a Tarja, ¿con qué nos quedamos? Exacto, ya nos habríamos cargado la esencia de Tarja. Si le quitamos la voz lírica a Tarja, ya no sonaría como Tarja.
Poner a Annette al frente del micrófono fue una de las mejores opciones, y aunque hubo una parte de los fanáticos de la vieja escuela que se quedaron anclados en el pasado, Nightwish seguiría adelante sin importar las opiniones divididas de su audiencia. La inclusión de Annette fue algo necesario para que Nightwish no se estancara en cuanto a las voces. Después llegaría Florcita, pero eso es tema aparte, independientemente de que odiaran a Annette. No por nada con Annette sacaron una de las canciones que se alejó totalmente del metal. Seamos honestos. Si alguno de ustedes Nightwish los hubiera contactado en aquel lejano año 2006 y les dicen que quieren que canten sus canciones, ¿cómo harían ustedes en esa situación? ¡Claro! Ahí veríamos quién tiene los cojones o los ovarios bien puestos para ser cantante de Nightwish. Por lo que podemos confirmar que Nightwish salió de la monotonía y fue factor clave para la evolución del sonido de la banda. Y esto indica que 4. Nightwish se hizo más mainstream. Tampoco vamos a decir que Nightwish era una banda super underground. Te lo explicamos. Si Nightwish con Tarja fue popular, con el ingreso de Annette a la banda, la popularidad se potenció a lo bestia. No por nada con Annette se hizo la gira más larga de toda la historia de Nightwish, Dark Passion Play Tour. La gira empezó en 2007 y finalizó en 2009. Contó con más de 200 conciertos por casi todo el mundo. Bueno, ya te puedes hacer una idea de cuánta pasta se forraron en esa gira. Aunque bueno, Marco Hietala afirmaría años después que las ganancias no se repartían de manera equitativa diciendo: somos la república bananera de la industria de la música. Sin dejar de mencionar que los álbumes Dark Passion Play e Imaginaerum siguen entre los más vendidos de la banda, únicamente superados por el álbum Once del 2004. Al final de todo, los artistas tienen que vender su arte a nosotros, los consumidores de sus obras. Cuantas más personas compren su arte, más ingresos económicos para el artista, así de simple. Cuando su arte ya no vende, ahí empieza el declive de un gigante. Y esto nos va a llevar al motivo clave por el cual Nightwish no se murió después de que expulsaran a Tarja. 5. Nightwish es de Mr. Thomas. Esto es algo que muchos todavía no quieren aceptar y siempre dicen por ahí: Nightwish es de Floor Jansen, Nightwish es de Tarja, Nightwish fue con Annette. Señoras y señores, nada más alejado de la realidad. La banda es de Mr. Thomas. Él es el macho alfa, el patriarca, el dictador, si así lo quieren ver. Es el que decide qué se hace en la banda, quién se va, quién se queda, cuánto tocan y cuánto deben dejar de tocar. Esto les debe quedar muy claro. La banda es de Thomas. Punto. Cuando una banda se vuelve muy popular, o que mínimamente coge un poco de viralidad, ya desde ahí podemos hacernos una idea de que van a hacer lo que sea necesario con tal de mantenerse en esa cima, independientemente de que se pasen por los cojones los derechos humanos, independientemente a quién se tengan que echar de la banda. Las bandas, cuando son muy grandes, ya podemos considerarlas como bandas, empresas, y cuando una banda es empresa prácticamente, los integrantes de esa banda ya los podemos considerar como empleados que van a estar a las órdenes de un líder. ¿Y quién es este líder? Exacto, Mr. Thomas. En una entrevista del año 2023, Tarja comentaría lo siguiente sobre sus años con Nightwish. Yo era cantante de una banda y eso es todo. Di mi voz, mi cara y mi imagen. Hacíamos música bonita juntos, pero eso es todo. Como artista en solitario lo hago todo, es decir, escribo mis canciones y todo lo demás. Sé que con Nightwish no escribí ninguna canción. Hice algunos arreglos vocales, pero eso fue todo. La cuestión es que tuve que aprender. Tuve que encontrar mi confianza. Tuve que aprender a confiar en mí misma y en mis instintos. Esas fueron algunas de las palabras de Tarja, donde nos confirma lo evidente. Nunca escribió canciones en Nightwish. Esto deja mucho en qué pensar. ¿Tú qué crees? ¿Nightwish se murió el día que expulsaron a Tarja? ¿O no se murió? Suscríbete al canal, dale like al video y comparte este video con más personas. Sueña con Tarjita y nos veremos en un relato opuesto.